La hermenéutica en sí es una palabra técnica que quiere decir o representa lo que es el arte y la ciencia de la interpretación. Hacer hermenéutica de un texto determinado es interpretar lo que ese texto dice o el mensaje que nos dice a nosotros en un momento determinado. Existe la hermenéutica desde que existe el lenguaje humano. Por lo tanto, ese es nuestro punto de partida en cuanto a la importancia de la hermenéutica, porque aunque no la conozcamos como ciencia, vivimos con ella, convivimos con la hermenéutica, ya que más en un mundo atravesado por los medios de comunicación, el lenguaje es fundamental, los discursos, y uno tiene que saber interpretar, digamos, adecuadamente los mensajes que esos discursos transmiten. La hermenéutica es importante y podríamos decir que se demuestra esa importancia desde el momento que los líderes del mundo, políticos, economistas, sacerdotes, pastores, profesores, usan el lenguaje, o sea, su herramienta, podríamos decir entre comillas, es el lenguaje. Y entonces los alumnos o los feligreses en una iglesia determinada o los que siguen a un líder político o los mismos ciudadanos de una nación, tienen que saber cómo decodificar, es decir, ese mensaje está codificado en un canal de comunicación que usa un lenguaje determinado y uno tiene que saber qué es lo que hay detrás aún de ese mensaje, para qué se dicen las cosas que se dicen y de qué modo se dicen. La hermenéutica latinoamericana tiene, a mi modo de ver, como particularidad el hecho de ir mucho más allá de lo que ha sido una hermenéutica espiritual y metafísica, digamos. El cristianismo, por efecto o influencia también de las filosofías, fundamentalmente en las primeras etapas de la teología, el siglo I, siglo II, la escuela de Alejandría, hay una tendencia demasiado platónica. ¿Qué decía Platón, para decirlo en forma sencilla? Que todo lo que vemos, tocamos, que los objetos de nuestro mundo son copias de un mundo supraterreno, que él lo llamaba el lugar celeste, donde están las maquetas de cada cosa. Un vaso, una silla, una persona, un hombre, una mujer, un árbol, son solo copias de una realidad que está más allá de lo fáctico, de lo visible y de lo palpable. Por lo tanto, esa tendencia ha llevado a mucha de la teología cristiana a ser metafísica, es decir, lo que importa no es el presente, lo que importa no es el cuerpo humano, sino el alma, lo que importa es el cielo etéreo en el cual vamos a vivir y no tanto las cosas terrenas. ¿Qué hace la teología latinoamericana? Fundamentalmente la de la teología de la liberación, también anterior que fue ISAL, Iglesia y Sociedad en América Latina, y por supuesto la Fraternidad Teológica Latinoamericana, otra escuela más evangélica, más protestante en ese sentido. ¿Qué es lo que hacen ellos? Romper mucho ese esquema metafísico para hablar de cuál es el mensaje de Dios para el aquí y ahora. ¿Qué importancia tiene la historia como escenario en el cual Dios actúa? ¿Cómo es Jesús de Nazaret en su mensaje y en su práctica, en su praxis? ¿Habla tanto del cielo o habla de cosas terrenas también? ¿Cuál es el posicionamiento que Jesús de Nazaret hace frente a los poderes de turno? Frente al poder imperial del Imperio Romano, frente al poder eclesiástico del Sanedrín, ¿no es cierto? Entonces, la teología latinoamericana rescata al Jesús histórico, al Jesús de Nazaret. Hay una obra que ya el título es muy atrapante, porque se llama la obra de John Sobrino, teólogo vasco radicado en El Salvador, Jesús en América Latina. Entonces son aportes sumamente importantes y lecturas e interpretaciones y hermenéuticas que difieren bastante de lo clásico en ese sentido, pero que rescatan el mensaje de Jesús para el aquí y ahora de América Latina.